Muy buenas tardes a todos y a todas. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos una vez más a otra charla de sociedad histórica y a otra charla sobre estos artefactos anómalos de la arqueología ancestral. Llevamos 2 vídeos en esta serie y ya han dado que hablar y ya han dado para discutir en los comentarios y demás, que yo lo agradezco mucho. Eh, Reconozco 2 cosas, una que me divierto mucho y otra, bueno, pues que me gusta poder aportar opiniones y debates. Yo creo que la tónica general, y creo que va a ser común a esta serie de vídeos, es la de, bueno, la credulidad frente a la incredulidad, ¿no? La de aquellos que podemos ser un poco definidos como escépticos frente a los que son más creyentes en determinadas cuestiones. Bueno, creo que es una mezcla de cuestiones. Por ejemplo, se me decía en uno de esos comentarios que habría que tener la mente más abierta y demás. Yo nunca he entendido muy bien qué significa eso de la mente abierta. Creo que todo científico tiene por naturaleza la mente abierta y creo que quienes acusan a los científicos de no tener la mente abierta es que no entienden muy bien cómo funciona la ciencia que hacen los científicos. Un científico jamás presupone ni prejuzga nada, ¿no? Cosa que en el mundo de la pseudociencia pues sí que ocurre bastante a menudo. Hoy vamos a verlo, por ejemplo. Entonces, bueno, me considero una persona de mente abierta, me considero una persona que está muy interesada y muy deseosa, de hecho, de que muchas de estas cuestiones que vamos a tratar fueran ciertas, pero a mí me generan dudas, me generan dudas. Pero bueno, para que veáis que no todo es tan simple, que no todo es tan sencillo, hoy vengo a contaros un caso, no era el que tenía previsto plantear en el tercer vídeo de esta serie, tengo una serie de elementos por aquí que ir contándoos y que os contaré, pero bueno, precisamente como esta semana se ha dado ese debate sobre escépticos, sobre mentes abiertas y cerradas y demás, bueno, pues he traído este objeto, este elemento, no es un objeto, en realidad es un resto, son restos humanos, son restos físicos. Aquí no estamos hablando de un artefacto, no estamos hablando de un objeto, estamos hablando de restos humanos que en su momento, y no hablo a lo mejor de hace tanto tiempo, porque esto es relativamente reciente, cuando digo relativamente reciente es de hace 20 años, pero claro, para mí hace 20 años para mí son los 80. ¿Vale? Para mí, hace 20 años yo estaba viendo películas de Indiana Jones y de los Goonies, y no, han pasado 40, pero bueno, para mí esto es relativamente reciente, ¿vale? Porque soy joven, no hay más que ver, yo no tengo problemas de pelo ni nada por el estilo. Bueno, pues es un caso relativamente reciente y además es un caso que a mí me hizo dudar mucho. Dudar mucho porque, a diferencia de otros, como por ejemplo el de las piedras de Ica que veíamos la semana pasada, pues este está muy bien planteado, muy bien analizado, muy bien presentado, tan bien que obviamente hace dudar. Y cuando uno siembra la duda, pues es como que el lector o el receptor está mucho más abierto a interpretar, bueno, qué está pasando, esto cómo debemos de interpretarlo y cómo debemos tomarlo, ¿no? Y a mí me pasó con este caso que me costó leer y mucho para ir dando con, bueno, pues con opiniones muy encontradas. No es un objeto que yo haya tenido en mis manos. De hecho, muy pocos de los que vamos a ver en esta serie puedo decir que los haya tenido en mis manos. Creo que muy pocas personas pueden decir eso, pero bueno. Pero vuelvo a decir lo mismo, lo decía también en los comentarios de esta semana atrás, yo creo que no es imprescindible el trabajo de campo para hacer buena divulgación. No digo que no sea necesario para la investigación, muchas veces es necesario y cuando no, viene muy bien. Pero para divulgar basta con estar bien informado, tener muy buenas fuentes y contarlas de forma honesta, sincera eh, y directa, ¿no? Y creo que es lo que yo hago. En este caso, por lo menos en el día de hoy, sí que os voy a contar fuentes directas. Y para que veáis que yo también me dejo subyugar y que yo también me dejo atrapar por este tipo de cuestiones porque me fascinan, porque me gustan, aunque sea muy crítico con ellas, ¿no? Pues os voy a contar no solamente en detalle todo aquello que sirve para deslegitimar estas opiniones sobre estos restos humanos,
sino que también os voy a contar las que parece que lo legitiman, ¿vale? Y ya digo, en este caso se pone, yo creo que al espectador en un brete. Yo no sé si conocéis este caso, yo no sé si habéis oído hablar de él. Tiene un nombre muy rimbombante, tiene un nombre muy marketingiano y se supo vender muy bien y de hecho se sigue vendiendo, incluso teniendo en cuenta que su propulsor o quien promulgó esta teoría de aliens ancestrales, volvemos a entrar en el juego de los extraterrestres, pues falleció en el año 2013, creo recordar que fue. Con lo cual, bueno, a día de hoy su labor ya es un legado y no algo que se mantenga activo, pero se mantiene vivo. Y de hecho vais a poder consultarlo cualquiera de vosotros si estáis interesados. Yo el caso del que os voy a hablar hoy es el caso del proyecto Star Child o, como se llama en español, el niño de las estrellas. Como estáis viendo en la imagen de fondo, vamos a hablar de restos humanos. Concretamente vamos a hablar de un cráneo, el cráneo o la calavera de un niño. Pero es un cráneo muy extraño, es un cráneo muy anómalo, es un cráneo que tiene muchas deformidades, otros dicen anomalías, la medicina dice deformidades. Y aquí es donde viene la gran duda y el gran debate, ¿no? Si estamos ante simplemente unos restos humanos de un niño que sufrió algún tipo de deformación y veremos si intencional o por causas naturales, ¿no? O estamos ante otra cosa. ¿Qué otra cosa? Bueno, pues la que nos proponen en la investigación de hoy. ¿Dónde empieza la propuesta de esta aventura que nos lleva a buscar al niño de las estrellas? Pues empieza en México, concretamente en Chihuahua, en una zona que se llama las Barracas del Cobre. ¿En qué año? Pues no lo sabemos exactamente, pero debió de ser en torno a finales de los 50, principios de los años 60. ¿Por qué no lo sabemos? Bueno, pues porque como ocurre en muchos casos concretos de objetos o de restos que nos hablan de anomalías de la arqueología y demás, no existe un contexto arqueológico. Simplemente, ¡pum!, la pieza aparece, el objeto aparece, el resto aparece y a partir de ahí empiezan las especulaciones. Pero no hay un contexto arqueológico, porque pasaba lo mismo con las piedras de Ica, ¿no? En este caso, por tanto, es la primera luz roja de alerta que a mí me hace decir, bueno, vayamos entonces con calma y con cautela, porque entonces tenemos que conocer la historia de esto, de dónde proviene, cuándo aparece y quién lo encuentra o quién lo saca a la luz. En ese caso, nos vamos a esos principios de los años 60 a Barracas del Cobre. Como veis, es una zona muy montañosa y es una zona que está llena de cuevas. Bueno, pues según cuenta la historia, luego os diré y veréis de dónde viene la historia, lo que ocurre es que en una cueva de este paraje, una niña que estaba de vacaciones, una niña americana, no mexicana, que estaba de vacaciones en la zona porque tenía familia mexicana, bueno, pues cuando se les dice a los niños no vayáis a las cuevas que hay por las montañas, que puede ser peligroso y demás, que no, allá, ¿vale? Pues la niña a las cuevas. Y resulta que en una de las cuevas, una mina, en realidad era como una mina, una antigua mina en las que entra, encuentra dos esqueletos. Uno que parece estar tumbado plácidamente, como si se hubiera colocado a la persona que había muerto, o la persona que había muerto se había colocado esperando la muerte, y por debajo, semienterrado, asomando una manita, cogiéndole el brazo al otro esqueleto, apareció otro cuerpo. Bueno, lo que cuenta esta historia es que esta niña cogió estos restos humanos, los metió en un canasto y se los llevó a su casa. Y cuando digo a su casa, me refiero a que se los llevó a El Paso, Texas. Por tanto, la historia del origen de esta calavera o de estos restos, porque son dos calaveras, en realidad ya es un poco más difusa. Las calaveras aparecen en Estados Unidos, en El Paso. Pero la historia de una niña que las encuentra en una cueva viene de México. Bien, sea como fuere, esta niña parece que guarda, esconde los esqueletos, se produce una especie de lluvia, una riada o algo similar, y los huesos desaparecen, conservándose única y exclusivamente los dos cráneos. ¿Vale? Y esta niña guardó esos dos cráneos durante toda su vida, sin decir nada a nadie, hasta que murió.
Cuando esta niña muere, obviamente en la ciudad de El Paso, pues esos cráneos llegan a manos de esta pareja, Ray y Melanie Young, que eran un matrimonio que vivía en la misma ciudad, en El Paso, Texas, ¿vale? Melanie era enfermera, concretamente era, ¿cómo se llama esto? Partera, era asistente de, bueno, de nacimientos y demás, y trabajaba como enfermera en pediatría y demás, ¿no? Bueno, pues hay una persona que entendemos que es del entorno familiar de la niña que encontró las calaveras en México y que se las llevó al Paso y que las custodió durante toda su vida, que, bueno, pues una vez muerta esta mujer, lo que hace es, se quiere deshacer de estas calaveras y contacta con Ray y con Melanie Young. Concretamente con Melanie Young, a quien vemos aquí con el cráneo del niño de las estrellas en la mano, porque es su dueña, es su custodia, es su guardiana, aunque los cráneos han dado varias vueltas, sobre todo por Estados Unidos y Canadá, ahora lo veremos, pero los cráneos volvieron a ella y es ella la dueña y quien los posee, ¿vale? Pero es ella también quien genera esta historia de la niña de México y quien genera esta historia de la cueva. Ella dice, en una entrevista que podéis encontrar incluso online, dice, era el verano de 1998. Yo era propietaria y operaba un spa de día cuando el marido de una de mis empleadas se acercó a mí. No sabemos si la empleada era la mujer que tenía las calaveras o quién era. Dijo que estaba en posesión de 2 cráneos, uno de los cuales era diferente del otro. Me preguntó si estaría interesada en verlos. Yo, estando muy fascinada, lo he puesto en masculino, pero bueno, muy fascinada, al traducirlo del inglés, pero bueno, estando muy fascinada con la anatomía y la fisiología, dije que sí. Al día siguiente me trajo fotografías de los 2 cráneos. Uno era un cráneo humano normal y el otro no se parecía a nada que hubiera visto antes, ¿vale? Se está refiriendo al cráneo del niño de las estrellas. Le dije que para darle sentido a lo que estaba viendo necesitaría verlo en persona. Aproximadamente 1 o 2 semanas después trajo 2 cajas. En una caja había un cráneo normal, lo cual era genial porque había estado estudiando extensivamente o extensamente con el doctor John Abledger y su terapia cráneo-sacra durante varios años, y ver un cráneo humano y examinarlo de cerca fue muy emocionante. Luego miré el otro cuadro, ¿vale? Y pensé, ¿qué estoy mirando? Era hueso, como el que podemos tener tú o yo, tenía los mismos huesos que forman todos los cráneos humanos, pero todos estaban deformes. Cuando le expliqué esto, dijo, tú y Rey podéis quedároslo. No lo quiero porque tengo entendido que es ilegal tener restos humanos. Así es como los cráneos llegan a manos de Melanie Young. Melanie le dice a esta persona, que no sabemos quién es, que no tenga problema porque tú puedes comprar cráneos humanos con fines médicos o lo que sea, ¿no? Con lo cual tampoco es que fuera un problema ilegal. Pero este señor parece que tenía vinculaciones con el FBI o había trabajado para el FBI o una cosa así, según cuenta ella misma, y no quería tener problemas, entonces le dice, te los doy para ti, quédatelos porque yo no los quiero, ¿vale? Ya digo que es un poco extraña y peliaguda toda esta historia del origen. Obviamente, yo no sé si es ilegal o no, o problemático o no, en Estados Unidos tener restos humanos. Lo que sí sé es que es ilegal sacarlos de México. Es decir, si esa niña encontró 2 esqueletos en México, en una mina, en una cueva o donde fuera, eso es un yacimiento arqueológico. Llevarse esos huesos ya es expolio y encima sacarlos por la frontera y llevárselos a Estados Unidos, entonces ya es tráfico de antigüedades. Con lo cual, o la historia no es cierta o si es cierta, realmente es problemática, ¿eh? Pero en cualquier caso, como no podemos seguirle la pista 30 o 60 años atrás a esos huesos, lo que damos por hecho es que los huesos aparecen en manos de Melanie Young y de su marido Ray, ¿vale? Y son ellos quienes deciden poner en marcha de alguna manera una investigación que les explique o les dé pistas de qué puñetas es ese extraño cráneo que no tiene nada que ver con el otro cráneo, que es perfectamente un cráneo humano. Nos sigue contando sobre esta historia la propia Melanie Young, ¿vale? Dice,
Explicó que la mujer que encontró los cráneos los encontró cuando era una niña visitando a su familia en México. A los niños se les dijo que no se adentraran en las cuevas o minas de la zona porque no eran seguras. Entonces, como cualquier adolescente, se escapó y se fue a explorar. Se encontró con una cueva o una mina, siempre dicen lo mismo, y cuando entró, bueno, pues encontró un esqueleto completo de aspecto normal tirado en el suelo, lo cual, a mi juicio, yo creo que ya acojonaría a una niña, pero bueno. Por supuesto, estaba intrigada, no asustada, intrigada. Cuando miró más de cerca, notó que había una pequeña mano alrededor del brazo del esqueleto normal. Se dio cuenta de que había un pequeño montículo de tierra suelta del que salía la mano. Sacó la tierra y encontró otro esqueleto. Sin embargo, este era diferente. Cada hueso estaba deformado. Decidió llevarse todo a casa. Entonces puso todo en una canasta y lo llevó de regreso a donde se hospedaba. Cuando llegó allí escondió la canasta. Lo recuperaría al día siguiente y lo traería de regreso a El Paso, Texas. Sin embargo, esa noche hubo una tormenta y todo fue arrastrado por el río Arroyo. Cuando fue a buscarlo todo, lo único que pudo encontrar fueron los dos cráneos y un maxilar que pertenecían al extraño cráneo. Esos son los 3 fragmentos óseos que se conservaron. Pero como digo, para mí esto obviamente está un poco plagado de incertidumbres. ¿Qué incertidumbres? Bueno, pues para empezar, obviamente, una niña, lo que digo, una niña se escapa, se mete en unas cuevas, encuentra unos restos humanos, unos esqueletos y lejos de asustarse como le pasaría a cualquier niño, pues ella se ve intrigada y decide que se los lleva. Lo segundo que me parece muy extraño es lo que cuenta, la forma en la que cuenta que aparecieron los huesos, ¿no? Uno estaba tumbado boca arriba, el otro estaba sepultado en arena suelta. Si esto tiene la antigüedad que dicen que tienen, y ahora hablaremos del carbono 14 que se hizo a estas piezas, es muy raro que haya arena suelta, ¿no? Es muy raro que la niña sea capaz de excavar un esqueleto completo con las manos para sacarlo. Y luego la gran pregunta es, ¿por qué leche llevaba a la niña un canasto encima? ¿O es que se fue a casa, cogió el canasto, volvió a la cueva? Ya digo que es una historia como muy ambigua que deja muchas lagunas. En cualquier caso, lo que es obvio es que donde tenemos fiel inicio de esta historia del cráneo es con Melanie Young en El Paso. ¿Y qué hace Melanie Young? Decide, obviamente, llamar a un científico de renombre, de prestigio, algún laboratorio anatómico forense, algún médico que sea una eminencia. No. Decide entregarle el cráneo a un pseudo científico, un pseudo investigador, un ufólogo y un experto en parapsicología. No lo entiendo. Yo encuentro unos restos que considero que pueden ser extraños y anómalos, y si lo que quiero es realmente que la ciencia me dilucide qué es eso, no llamo al hombre del saco, llamo a científicos. Veo de qué forma me asesoro, veo de qué forma me garantizo que, uno, lo que vaya a hacer es legal y no me voy a meter en problemas, y dos, que lo que se vaya a hacer garantice que yo voy a seguir siendo de alguna forma autor o si no autor, por lo menos propietario de esa información y me busco un buen laboratorio científico. Bueno, ella no, ella decide confiar en un ufólogo, un famoso investigador paranormal que se llama Lloyd Pye, que por cierto, como estáis viendo en la imagen, por muy paranormal que el hombre sea, no puede haber vivido tantísimo tiempo. Nació en 1946, no en 1846. Siempre es interesante meter garrafaitas de estas para que me corrijáis en los comentarios, porque al fin y al cabo los comentarios crean engagement. Pero no, en este caso es un fallo mío. Es 1946 y como os decía al principio, murió en 2013. Bueno, ¿qué es lo que hizo Lloyd Pye? Bueno, pues obviamente decide que aquí hay un temazo del que hablar tremendo. ¿Vale? ¿Qué propone Lloyd Pye? Bueno, pues él, resumiendo a grosso modo, ahora entraremos en detalle en muchas cosas, pero resumiendo a grosso modo lo que dice es que ese cráneo no es humano. Es un niño y tiene hueso humano y tiene todas las piezas de un cráneo humano, pero es muy extraño. Y entonces
surge una historia, surge una leyenda, que es la que da pie al pozo o al sustrato antropológico de lo que se nos va a querer contar luego, que dice que las tribus de esa región mexicana donde aparecieron los restos hablaban de los niños de las estrellas. Hablaban de que había unos seres que bajaban del cielo, que dejaban embarazadas a mujeres humanas, que nacían niños que eran muy extraños, que obviamente crecían un poco al amparo de esas madres humanas, y cuando se hacían mayores, esos padres alienígenas venían a por ellos y se los llevaban. Y entonces Joy Pye dijo, ya está, este era uno de esos niños. Bueno, en realidad no es un ya está, no es, uy, qué bien, he encontrado una evidencia que me defiende una leyenda. Es como, uy, qué bien, voy a fabricar una leyenda que se ajusta a la evidencia que yo quiero vender y que yo quiero contar. Joy Pye, que prácticamente el único caso al que dedicó su vida fue el Star Child, fue el niño de las estrellas, bueno, pues terminó creando una página web para desarrollar lo que él llamó The Star Child Project, ¿vale? Y fijaros, es una página web que todavía existe, que todavía podéis consultar hoy en día, ¿vale? Y fijaros de una cosa, y es que yo siempre digo que uno de los elementos de los que adolece la pseudociencia, uno de los puntos en los que flaquea, porque siempre se le pilla por algún lado, es que nunca dan acceso a sus investigaciones. No es que esto lo ha analizado el laboratorio de no sé dónde, ¿qué laboratorio? No lo dicen. No, pero es que científicos han confirmado que científicos, no lo dicen. Ya, pero nosotros hemos llegado a las conclusiones porque hemos tenido evidencias. ¿Qué evidencias? No las dicen. Bueno, pues el caso del proyecto Star Child que puso en marcha Joy Pye, no le podemos acusar de eso. El tío fue muy escrupuloso, muy meticuloso y pretendió generar tal cantidad de información y documentación que consiguió el efecto contrario. En vez de conseguir o en vez de provocar cierta incredulidad, porque la gente decía, ¿dónde están las pruebas? ¿Dónde están los estudios? ¿Dónde están las investigaciones? Lo que hizo fue abrumar. Lo que hizo fue, ostras, ahí lo tenéis todo, ¿vale? Investigadlo, mira, leedlo todo. Tenéis todas las pruebas científicas que se le han hecho. Y las colgó todas, ¿vale? En esta página web donde a día de hoy todavía podéis consultar vídeos, informes, estudios, análisis, investigaciones, bueno, absolutamente de todo. Ahora bien, la gran pregunta que surgiría sería decir, bueno, pero este señor, si no es científico, si este señor es un parapsicólogo o investigador de parapsicología o lo que sea, ¿dónde está la credibilidad de su propuesta, ¿no? Y de sus análisis forenses o anatómicos sobre ese cráneo? Bueno, pues él lo que hace es que le envía el cráneo a un médico, ¿vale? Y este médico es el que crea un equipo de analistas que van a investigar en profundidad este cráneo y van a generar entre el año 1999, que es cuando le llega el cráneo a Joy Pye, hasta el año 2004, que es cuando se publica el primer informe, pues van a estar trabajando, supuestamente van a estar todos estos años trabajando, aunque luego en realidad solamente se estuvo trabajando un año, ¿vale? Ahora lo veremos. Pero, bueno, digamos que hay un cuerpo, en este caso hay un equipo de científicos, de los cuales conocemos nombres, conocemos cargos, conocemos instituciones, conocemos los estudios, las conclusiones, los informes. Y entonces, a partir de aquí, es donde se genera realmente la duda. Es más, esa página web del Star Child Project está muy bien orquestada porque lo que hizo Joy Pye fue cada elemento de su desarrollo que era tumbado por una teoría científica o académica o médica, él contrarrestaba diciendo ya, pero no han tenido en cuenta esto otro. Es decir, al final la conclusión que pretendía hacer llegar Pye era que ese cráneo tenía demasiadas anomalías como para que un niño, el cráneo de un niño, las hubiera recogido todas
en su cráneo, ¿vale? Como digo que yo no voy a ser ni abogado del diablo, ni quiero que me digáis que no tengo la mente abierta, ni quiero que digáis que soy partidista, aunque yo estoy haciendo divulgación desde mi opinión, con lo cual partidista voy a ser siempre, pero bueno. Pues, ¿qué es lo que he hecho? Yo os he traído el informe que hizo el doctor Ted Robinson, ¿vale? Este es el hombre que dirigió la investigación académica y científica del cráneo de ese niño, de ese Star Child, ¿vale? El doctor Robinson es, como veis ahí, MD, LMCC, FRCS, que, bueno, lo primero es fácil de deducir, es doctor en medicina, ¿vale? Medicine Doctor, pero lo otro no es tan sencillo. El LMCC es licenciado bueno, en el Concilio Médico de Canadá, porque él era canadiense, y el FRCS es miembro del Real Colegio de Cirujanos, entendemos que también de Canadá, ¿vale? Es decir, es un médico, es doctor, es cirujano y es una persona perfectamente cualificada, ¿vale? En teoría, perfectamente cualificada para llevar a cabo este análisis. Ahora bien, cuando hablábamos de las piedras de Ica, el doctor Cabrera también era un doctor perfectamente cualificado. En cualquier caso, tenemos el análisis que hizo este doctor con sus informes, con sus pruebas, con sus conclusiones colgadas en la página web. A partir de aquí viene probablemente la parte más aburrida, más tediosa de esta charla, porque yo voy a intentar resumiros de forma breve y concisa cuáles son los elementos principales de las conclusiones que sacó este equipo de médicos sobre este extraño cráneo. Y este es el punto en el cual yo, cuando leí esos informes, decía, ¡jue! Oiga, bueno. Y se iban sumando cosas que te hacían dudar, que realmente te hacen dudar si estamos o no ante realmente un caso completamente anómalo. ¿Cuáles son esas conclusiones? Yo os voy a ir resumiendo, ya digo, intentaré ser breve y conciso para no aburriros, los puntos principales. Por ejemplo, el primero, decía este doctor que el cráneo en cuestión tiene una procedencia que no está verificada en la actualidad. Es decir, empieza bien, empieza reconociendo, miren, no tenemos un contexto arqueológico, no sabemos de dónde viene. Lo único que se puede decir con certeza es que el cráneo es real. Está compuesto de hidroxiapatita de calcio, es decir, lo que conforma los huesos de cualquier mamífero, incluidos el tuyo y el mío. Sus partes están configuradas naturalmente y presentan numerosas anomalías físicas que no se ajustan a las normas estándar del cráneo. Es decir, es un cráneo humano, pero muy raro, muy raro. ¿Qué define esas anomalías? Bueno, pues él continúa diciendo. Fijaros, por ejemplo, aquí, antes de continuar. Aquí se hizo, esto lo pongo porque a mí a ver, lo utilizaron como si fuera una anomalía de la composición química. Como veis, hay carbono, hay oxígeno, vale que en el niño de las estrellas los picos son más altos y hay un pico concreto que es el del aluminio, ¿vale? Obviamente el aluminio no debería de aparecer prácticamente, como estáis viendo en el gráfico de la izquierda, en un pico tan grande en un cráneo humano. La respuesta es que resulta que la sierra con la que cortaron, y ahora veréis cómo lo cortaron, esto es otra de las cosas que yo no entiendo, los fragmentos de hueso que analizaron los cortaron con una Dremel con un disco de aluminio. Es que no tiene más misterio. Por lo tanto, cuando tú haces el análisis químico de esa parte, o sea, de ese trozo de hueso, tiene una composición de aluminio más grande de lo normal. Claro, toda la que ha dejado el disco al cortarlo. Pero bueno, esa es la explicación que se dio a este pico de aluminio que aparecía en la composición. 2. El cráneo permaneció en mi posesión en Vancouver durante la mayor parte de un año. Es decir, no estuvo ni un año investigando el cráneo, pero bueno. Se me dio total libertad para estudiarlo como mejor me pareciera. Mi análisis se deriva de un examen exhaustivo del propio cráneo, o sea, un análisis visual, combinado con análisis de radiografías y tomografías computerizadas. He compartido estos datos con colegas que han dado opiniones que se mencionarán en este documento. De hecho, yo salto directamente a ese punto, que es el 5, ¿vale? Para enseñaros el equipo técnico. Fijaros, aquí hay algunas de las fotografías del TAC, ¿vale? Es decir, se hace unas
radiografías, que luego os enseñaré alguna, se hacen TACs, tomografías computerizadas, se hacen, se hacen todo tipo de estudios, se hacen estudios hasta de ADN, que esto es una de las cosas que más complica la cosa, pero bueno. Bueno, en cualquier caso, paso al punto número 5, donde el doctor nos dice, estos son los especialistas que examinaron el cráneo y las radiografías y los TACs. O sea, son 10 médicos, jefes de pediatría de un hospital en Nueva Orleans, radiólogos del Royal Columbian Hospital en New Westminster, en Canadá, radiólogos canadienses, neuroradiólogos pediátricos, es decir, especialistas en radiografías infantiles, cirujanos plásticos craneofaciales, cirujanos orales, oftalmólogos, odontólogos forenses. Prácticamente con este equipo, 11 personas si contamos al doctor, obviamente estamos cumpliendo un abanico lo suficientemente grande de especialistas como para que tengamos un poco en serio y en consideración sus conclusiones y lo que puedan llegar a expresarnos, ¿no? Bueno, pues ahí es donde vienen todas mis dudas. ¿Por qué? ¿Qué se sigue desprendiendo de todo este análisis? Bueno, siguen diciendo, en general el cráneo tiene los componentes básicos de un cráneo humano. Un hueso frontal, 2 esfenoides, 2 temporales, 2 parietales y 1 occipital. Sin embargo, estos huesos se han reconfigurado notablemente a partir de las formas y posiciones normales que suelen tener. Además, el propio hueso es de la mitad de grosor del hueso humano normal, con un peso correspondiente de aproximadamente la mitad del normal. No hay deformaciones asimétricas, ¿vale? Es decir, el cráneo es completamente simétrico, ni adelgazamiento irregular, que son sello distintivo de una deformidad humana típica. Si os fijáis, por ejemplo, en esta fotografía sacada de la propia web del proyecto Star Child, se ve el grosor de un cráneo normal, ¿vale? Que es el cráneo que se encontró junto al Star Child, junto al Niño de las Estrellas. Era una mujer relativamente joven y el cráneo de la derecha es el del Star Child. A mí lo que me llama la atención de esta fotografía, si es auténtica, es decir, si estos son los cortes que se le hicieron al cráneo o a los cráneos para extraer partes que analizar, vamos, ni en bricomanía. O sea, esto me parece una atrocidad. O sea, hay formas de obtener, digamos, restos para analizar en un laboratorio sin necesidad de hacer estas escabechinas en los cráneos, lo cual a mí ya me da que pensar realmente quiénes fueron los que hicieron estos análisis, porque esto, o sea, este destrozo en un resto humano, no sé, vamos, yo tampoco soy quien para analizar esto, porque yo a ver, no soy forense, no soy médico, he hecho, como dentro de los estudios de arqueología, he hecho cursos y estudios de anatomía forense, ¿vale? Y de antropología física, porque tenemos que saber enfrentarnos, aunque solo sea de primeras, a los restos humanos que encontramos, y nunca he visto una escabechina así. Pero bueno, en cualquier caso, se aprecia como el cráneo es bastante más fino, parece un poco más poroso, según dicen, y pesa menos. Bueno. Sigue diciendo, la morfología de este cráneo es tan inusual que es única en mis 40 años de experiencia como médico especializado en cirugía plástica y reconstructiva del cráneo. Debido a su singularidad, realicé una extensa revisión de la literatura actual sobre anomalías craneofaciales que no logró descubrir ni un solo ejemplo similar. Según este doctor, no hay un caso igual de un cráneo con estas deformaciones. Luego, más adelante, vais a ver que hay otros especialistas que no opinan lo mismo, pero bueno. Para él, ya parte del hecho de que esto es una anomalía. Dice, y empieza a hablar ya de las opiniones de otros doctores de ese equipo. El doctor David Hodge, radiólogo, afirmó que las líneas de sutura estaban abiertas y creciendo en el momento de la muerte. Esto es típico y normal de niños pequeños. Las suturas craneales son las partes donde se unen los cráneos, ¿no? Las partes que componen un cráneo. Podía enseñároslo con el cráneo de chollos que tengo yo de ahí, de Paracas. Pero bueno, da igual. En cualquier caso, las líneas de sutura de los cráneos es normal que en niños jóvenes no estén soldadas, no estén unidas, están
muy abiertas todavía. Por eso los cráneos de los niños pequeños son muy frágiles, ¿vale? Y también termina diciendo, o sigue diciendo, que el doctor David Sweet, patólogo forense de renombre internacional de la Universidad de Columbia Británica, opinó que el cráneo era el de un niño de 5 a 6 años, basándose en la dentición del fragmento de maxilar derecho que se conservaba. Esto probablemente es una de las cosas en las que está de acuerdo todo el mundo. Más bien tirando a 5 o incluso 4,5 que a 6 años, ¿vale? Debía ser un niño que rondaba los 5 años, ¿no? 4,5, 5 años. No solamente por los dientes, en este caso, sino también por esas suturas intracraneales, ¿no? De las piezas del cráneo que os estaba comentando. Sigue diciendo, ¿vale? Bueno, mirad, aquí veis en una fotografía el trocito del maxilar superior, porque el inferior no se conservó, donde aparecen unos poquitos dientes, ¿vale? Sigue diciendo, veis que hay puntos que me salto porque yo he ido a resumirlo y a los que creo que son más interesantes o que a mí me parecen más extraños, ¿no? Dice, el doctor Baczynski señaló que no hay evidencia de erosión en la tabla interna del cráneo. Tal erosión sería consistente o debería aparecer con un diagnóstico de hidrocefalia, por lo que esta condición puede descartarse con seguridad como causa de las anomalías expresadas. Además, la hidrocefalia también provoca un ensanchamiento de las suturas que tampoco se expresa aquí. Este para mí es el punto más problemático de este examen. Porque la mayoría de los médicos y científicos, vamos a ver luego, que han analizado este cráneo, dicen que es un cráneo de un niño de 5 años que murió por causa de la hidrocefalia. La hidrocefalia es un problema, una enfermedad genética que lo que hace es que se acumule una especie de líquido en la parte externa del cerebro y lo que hace es que ensancha, obviamente, abomba porque va expandiendo hacia afuera en un niño, sobre todo tan pequeño, el cráneo. Esto genera deformidades que corresponden muy bien con este cráneo. Ahora bien, este experto, ¿vale? Que formó parte de los análisis que llevó a cabo el equipo de Lloyd Pye, dice dos cosas. Una, que no hay esa, digamos, rugosidad que debería aparecer en la parte interna del cráneo cuando se produce una hidrocefalia. Y dos, cuando se produce una hidrocefalia, que ese líquido presiona y expande el cráneo, precisamente las suturas intracraneales de un niño tan pequeño, como no están soldadas, se abren. De modo que lo normal es encontrar el cráneo como abierto, separado. Y esos elementos no aparecen en el Star Child, ¿no? En el cráneo de este niño. Entonces, aquí es donde me surgen las dudas por una razón muy sencilla, porque yo no soy médico, ¿vale? Entonces yo no sé, no tengo criterio, por mucha mente crítica que quiera tener, yo no tengo criterio como para evaluar si estamos ante un caso de hidrocefalia o no. Entonces, si me centro y me ciño exclusivamente en el informe publicado por estos doctores al albur de la investigación de este, ¿cómo decirlo?, de este pseudocientífico, parapsicólogo, ufólogo que es Lloyd Pye, pues dudas, ¿no? Uno duda y dice, jolines, pues entonces no es hidrocefalia, ¿no? Que es lo primero que uno podría pensar. Hay más enfermedades, ¿eh? Hay más enfermedades que pueden provocar esas deformidades. Es más, puede darse la conjunción de varias enfermedades, no una, que generen esas deformidades. Pero cuando uno lee este informe con esta seguridad, ¿vale? Pensad que lo dice, puede descartarse con seguridad como causa de las anomalías la hidrocefalia. Bueno, pues uno duda, ¿no? Sigue diciendo, el doctor Caburda realizó escáneres tridimensionales que miden ciertos puntos fijos de cualquier cráneo, lo que permite comparar cualquier cráneo en particular con la norma establecida. Estos resultados acumulados se compararon con un análisis estadístico de 100 cráneos humanos y se encontró que el cráneo del Star Child estaba más de 10 desviaciones de estándar habitual, ¿no? Normativo. Bueno, pero esto es normal, esto ya se sabe. O sea, no hay más que ver ese cráneo para decir, esto normal no es. Esto normal no es. O sea, esta persona, este niño en este caso,
por desgracia, normal no era. ¿Qué le ocurría? Bueno, obviamente, yo creo que lo más lógico es pensar, debió de tener algún problema, debió de tener alguna malformación, debió de tener alguna enfermedad que provocó o que llevó a este resto humano. Creo que eso es lo lógico, ¿no? Creo que hay un salto abismal a decir, no, es que resulta que es un niño extraterrestre. Oiga, pero si es un niño extraterrestre, tiene la misma composición química de los huesos de los humanos, los mismos huesos forman el cráneo humano. No, no, es que no es un niño extraterrestre. Es que, como dicen las leyendas, hubo unos extraterrestres que vinieron, que dejaron embarazadas a mujeres y que tenían hijos, que eran los niños de las estrellas. Bueno, pues esto es un híbrido extraterrestre y humano. Y por tanto tiene características humanas, pero también características alienígenas de los típicos alienígenas. Esta es la conclusión, ¿vale?, a la que llega en base a este informe médico Joy Pai, ¿vale? Sigue diciendo, y esta parte que viene ahora, ¿vale?, los puntos 10 y 11 sí que para mí son también realmente especiales o interesantes, porque sí que nos están hablando de que fuera es la enfermedad que tuviera ese niño, debió de tener realmente muchos problemas, muchos problemas. Los puntos 10 y 11 de ese informe hablan de los ojos, ¿eh? Los médicos Townsend y Parson examinaron las cavidades orbitales y concluyeron que es imposible que este ser hubiera tenido visión. No, perdón, que es posible que este ser hubiera tenido visión. ¿Por qué es posible? Bueno, pues porque en el cráneo se observa que hay unas cuencas, ¿vale?, para los ojos, que hay unas órbitas, que hay un espacio por donde entra un nervio óptico, como el que tenemos nosotros. Es decir, las características de ese cráneo para que tenga ojos y visión son las mismas que las nuestras y están ahí, pero no son iguales. Dice, concluyeron que es posible que el ser hubiera tenido visión, pero de ser así, sus estructuras visuales se desviaron mucho de la norma. Las cavidades, aunque simétricas, tenían menos del 50% de la profundidad normal. El agujero óptico que transporta el nervio óptico desde el cerebro a través del hueso orbital hasta el ojo es casi una pulgada más bajo de lo que estaría en un cráneo humano normal. Sin embargo, los puntos de unión de los músculos que controlan los movimientos del globo ocular todavía se podían sentir en la superficie interna de la órbita, lo que indicaba que su expresión más probable era la de una bola, y no otro mecanismo. Es decir, los ojos eran como los nuestros, eran una bolita, tenían un nervio óptico, entraba por un agujerito del hueso, pero la diferencia es que hay dos diferencias. Uno, la profundidad de la cavidad del ojo es muy reducida, con lo cual, o tenía los ojos como este centrocampista que jugaba en el Real Madrid, ¿cómo se llamaba? Mesut Özil, ¿vale?, que parecía que alguien se había sentado encima de la colchoneta mientras él la estaba inflando, o tenía los ojos de otra forma anómala, ¿no? Pero la conclusión es que tenían que ser globos oculares, pero sobresaldrían. Y de hecho, en el punto 11 sigue diciendo, si realmente estas cuencas albergaran globos oculares, los de tamaño normal, es decir, los que tendríamos nosotros o cualquier ser humano, habrían sobresalido mucho de la cara. Lo que digo, habría tenido pues los ojos saltones, creando un grave riesgo de daño durante la actividad rutinaria. Su tamaño se habría reducido significativamente. Sin embargo, en cualquier caso, los globos oculares grandes o pequeños requerirían que los párpados superiores fueran 3 o 4 veces más extensos que los párpados superiores normales, para ser lubricados los ojos de la manera necesaria para que los globos oculares funcionaran correctamente. Claro, lo que digo, o sea, uno está leyendo todo este informe y dice, esto no es, entonces no es normal. No es normal, aquí hay demasiadas anomalías, ¿no? Y terminan convenciendo. Yo reconozco que a mí hubo un momento que me hicieron dudar. Estoy hablando de hace ya muchos años, cuando yo leí por primera vez en un diccionario enciclopédico de anomalías históricas el caso Star Child, ¿no? Y desde entonces he intentado seguir leyendo y esto sigue adelante, ¿eh? Sigo adelante, de hecho. En el punto número 12, ya estamos casi acabando, dice, los doctores Hodge y Poskitt descubrieron que el cerebro dentro del cráneo era anormalmente grande. Obviamente, si das por hecho que toda esa cavidad craneal
está, digamos, rellena de cerebro. Obviamente, si es un niño con hidrocefalia, el cerebro tendría un tamaño normal o incluso más pequeño y todo lo demás serían líquidos provocados por esa enfermedad. En cualquier caso, la cavidad craneal tiene un tamaño de 1.600 centímetros cúbicos, que son 200 centímetros cúbicos más grande que el tamaño típico de un adulto, ¿vale? De cualquier adulto que no sea mi hermano, que tiene una capacidad más grande, ¿vale? Y si me está viendo, que no se lo tome a mal, él lo sabe, ¿vale? ¿Podría haber sido más inteligente? No, a lo mejor es un Star Child y no lo sabemos. Pero lo normal es una capacidad craneal que en torno a los 1.400 centímetros cúbicos. Y este niño, eso es un adulto. No hablo de un niño de 5 años. Bueno, pues este niño de 5 años tiene 200 centímetros cúbicos más de capacidad que un adulto normal, ¿no? Y dice, esta capacidad cerebral adicional aparentemente se debe a la profunda reducción de las cuencas de los ojos. Claro, como tienen los ojos menos profundos, hay más espacio. Una falta total de senos frontales. Y esto también es otro dato curioso. Los senos frontales son los huecos que tenemos aquí, ¿vale? Que son los que nos traen por el camino la amargura cuando tenemos sinusitis o rinitis bueno, tampoco quiero yo meterme donde no me llaman porque ya digo que médico no soy. Pero este cráneo no los tiene. Y una importante protuberancia en la parte superior trasera de ambos parietales. Es decir, no solamente hay más espacio por delante, sino también el abombamiento hace que tenga más espacio por detrás. Y en el punto 14 dice, la parte posterior del cráneo pudo, o sea, bueno, una de las cosas que a él le preocupa en este punto 14 es cómo la parte posterior del cráneo pudo haberse aplanado tanto. Desde la fosa de presión atípica en la sutura sagital entre los parietales hasta la abertura del agujero magno. Esto no podría haber sido causado por ningún tipo de dispositivo de aplanamiento o unión. Es completamente seguro decir que el aplanamiento extremo del cráneo fue causado por su patrón de crecimiento natural y no es artificial. ¿A qué se está refiriendo con esto? Bueno, mirad esta radiografía. A la izquierda, el cráneo del Star Child. A la derecha, un cráneo humano normal. De hecho, es el de la mujer que apareció con él, que durante un tiempo se pensó que podía ser su madre. Fijaros en una anomalía que tiene el cráneo. El cráneo de la derecha, el cráneo de la mujer, en la parte izquierda, es decir, la parte trasera del cráneo, es demasiado plano. ¿Por qué? Bueno, pues porque sabemos que determinadas culturas de este entorno, ¿vale? Y ahora hablaremos de qué culturas estamos refiriéndonos, porque el ADN nos reveló cuál era el origen de estos cráneos, lo que hacían era que eran dados a deformar cráneos, igual que ocurría en Paracas o igual que ocurría en muchos otros lugares, ¿vale? A veces se hacía vendando tablas, bueno, en este caso se hacía lo que se llamaba una cuna. Para transportar a los niños, ¿vale? Cuando son muy pequeños, se hacía una especie de aparataje de madera donde se colocaba al niño y al niño se le ataba con una cinta a esa cuna de madera para que el niño no se moviera, no se desplazara o no se cayese. Bien, el hecho de estar tanto tiempo en esa cuna lo que hacía es que condicionaba la forma del cráneo en la parte de atrás donde al niño se le ataba contra la tabla de la cuna o de ese elemento para el transporte. De modo que en estas culturas, como ha demostrado la arqueología, cuando se pone en contexto, aparecen este tipo de deformaciones. Pero claro, nada que ver esa deformación con la que tiene el cráneo trasero de la calavera de la izquierda, que es el Star Child. Veis que es mucho más plana, mucho más pronunciada, es realmente extraña. Bueno, pues lo que decía este doctor es que esto no estaba provocado por una deformación intencionada o por una de esas cunas. De hecho, la cuna le habría obligado al niño a tener la cabeza tan agachada que casi no podría ni respirar, dice él en este informe. Y él lo que dice es que esta deformidad es así porque es congénita, o sea, es de forma natural. El punto número 15 dice, otra de mis preocupaciones es que la protuberancia occipital externa, el inion, está ausente en la notable posición en el centro del hueso occipital. Parece claro, además, que el cuello, que está unido al cráneo, o que estaría unido al cráneo, estaría mucho más abajo que en un cráneo normal, centrado debajo del punto de equilibrio de ambos lados, en la flexión medial. Es decir, aparte, el niño debía de tener un cuello, bueno, pues si nosotros vemos un cráneo nuestro, la barbilla sobresale hacia adelante, el cuello nos recoge directamente el peso del cerebro,
para que la cabeza no se nos vaya de un lado para otro, menos cuando vamos viajando en avión, ¿verdad? Que nos quedamos dormidos y por mucha almohada esa que te pongas empiezas a pegarle cabezazos al de al lado, por muy bien que tengamos ordenado el cuello. Bueno, pues este niño no lo tenía así, ¿vale? Este niño parece que tenía la posición del cuello también un poco desviada. Es lo que nos dice aquí. Y por último, el punto 18 dice que la datación por carbono 14 demostraba que el cráneo humano tenía 900 años, más o menos. Y esto es verdad que, aquí veis el informe, aquí veis la gráfica, donde la curva se para en ese entorno de 940 arriba, 40 abajo, ¿vale? Con lo cual, hay dos elementos que son indiscutibles, o tres. Uno es que esto es un cráneo humano. Dos, que es un niño de apenas 5 años. Y tres, que tiene unos 900 años de antigüedad. Ahora bien, como veis, este informe tan exhaustivo nos genera pues, serias dudas. O sea, realmente es tan anómalo que este cráneo tenga todas esas deformidades, tenga todos esos elementos, ¿no? Tan anómalos. Uno llega a pensar si realmente este Star Child Project realmente ha dado con una evidencia científica indiscutible, como dicen ellos, de que esto es un híbrido entre un humano y otra cosa que no sabemos qué es. Bueno, pues aquí es donde, más allá de todo esto, se genera esa duda. Y de repente, bueno, no de repente, sino en el momento que uno empieza a buscar otras opiniones y otras opciones, pues encuentra que ocurrieron cosas. ¿Qué cosas? Bueno, mirad. La primera pregunta que a mí me surgía después de leer estos informes, seguir esta página, ver que todos estaban tan convencidos de que esto podía ser un híbrido entre un humano y otra cosa, mi pregunta era, bueno, y si estáis tan convencidos, entonces, ¿por qué no se hace público? O sea, ¿por qué no se hace público? Me refiero más allá de tu página web. ¿Por qué no se hace público en congresos de medicina? ¿Por qué no hay más gente que te da la razón y dice, Dios mío, estamos ante algo que realmente puede revolucionar no solamente la medicina y la anatomía humana, sino la historia de la humanidad? Por fin hemos encontrado algo que nos abra nuevos caminos de investigación. ¿Por qué eso no ocurría? ¿Por qué todo quedaba relegado a una página web de este señor que era ufólogo? Porque a ver, no sé, llamadme mente cerrada si queréis, pero a mí me chirría, Pero como digo, en este proyecto sí que se permitió que se siguiera investigando. ¿A quién? No lo sé. ¿Cómo? Tampoco lo sé. Pero según ellos en esa página web, sí, que sigan haciendo investigaciones, las que quieran, si estamos convencidos de que esto es auténtico. Y ahí es donde aparecen, para mí, dos pesos pesados del mundo de la medicina, del mundo de la anatomía, que analizaron el proyecto Star Child. Y son los siguientes. El primero de ellos, antes de pasar a esos, quiero enseñaros lo que Joy Pai finalmente concluyó que era este niño. Obviamente no es un niño normal, ¿vale? Es directamente un extraterrestre. ¿Vale? Salvando esas orejas y salvando esos ojitos negros de alien gris, el cráneo, sobre todo el de la izquierda, que probablemente sea el más veraz, es un niño con hidrocefalia, de todas, con lentillas negras, pero un niño con hidrocefalia, ¿vale? Un niño de 5 años con hidrocefalia. Pero bueno, en cualquier caso, no lo digo yo, lo dicen eminencias como, por ejemplo, Alice Roberts. Esta científica y divulgadora tiene un libro que se llama The Incredible Unlikeliness of Being, ¿vale? Donde le dedica un capitulito pequeño a el cráneo de Star Child. Y ella dice, entre otras cosas, ¿vale? En esta página concreta, que es la que veis que está el dibujo del cráneo y demás, bueno, pues ella aquí dice, en esta parte que os he remarcado, dice, en 1999, el investigador paranormal Joy Pai afirmó que un extraño cráneo aparentemente encontrado en una mina en México en 1930, fijaros, esto lo remonta hasta 1930, era probablemente descendiente de una mujer humana y un extraterrestre.
En un vídeo de YouTube, ¿vale? No en un congreso médico, no, no, en un vídeo de YouTube, ojo, con todo el respeto a los vídeos de YouTube, que yo estoy aquí. Pai describe el Star Child School como prácticamente no tiene nada en común con un cráneo humano. Y para ello, Pai cita a un cirujano craneofacial de Canadá, el que hemos comentado ya nosotros, diciendo que no había visto ningún cráneo comparablemente deformado en su carrera, pero parece extraordinario suponer que esto significa que es más probable una explicación extraterrestre que el hecho de que podamos estar ante una malformación genética. Al cráneo le falta el maxilar o la mandíbula superior, lo que quizás lo hace parecer aún más extraño o peculiar a los ojos de los no entrenados. ¿Es ciertamente inusual? Sí, obviamente es un cráneo bastante raro, como dice ella, pero se parece mucho al cráneo de un niño que murió de hidrocefalia. En lugar de una historia emocionante sobre visitantes extraterrestres, la verdadera historia de Star Child School es una historia triste. Es el cráneo de un niño cuya identidad ha sido olvidada y a quien una condición médica no tratada le provocó una muerte prematura. ¿Por qué? Porque hoy en día la hidrocefalia tiene cura. La hidrocefalia se puede tratar. Lo que hay que hacer es drenar el líquido del niño, ir controlándolo, es jodido, sí, pero tiene cura. Pero claro, hace 900 años, pues obviamente ese niño simplemente se le generó una malformación, una deformidad y terminó muriendo. Hay otro experto, todavía anterior a Alice, que probablemente sea, y por eso os lo traigo ya al final de esta charla, probablemente sea el que a mí más credibilidad me merece. No solamente porque es un médico especialista en, bueno, no solamente en todo lo que tiene que ver con anatomía, sino en anomalías. Y además es un gran escéptico con todo lo que tenga que ver con la pseudociencia en el campo de la medicina. Sino porque además su análisis, cuando lo pude leer, me di cuenta que no era solamente un análisis médico y científico, era un análisis de forma. Era un análisis que decía, oiga, es que aquí lo primero que debemos analizar son las cosas que chirrían. Claro, obviamente quienes no somos a lo mejor médicos o no tenemos la capacidad de evaluar si lo que nos está contando ese informe es cierto o no, nos abruma. Ya digo que este caso, a diferencia de otros, este caso abruma con toda la documentación y toda la información. Pero si no tenemos la capacidad de analizarla, según nos la están vendiendo, nos parece que es, vamos, aplastante, ¿no? Sin embargo, lo que hace este investigador del que os voy a hablar ahora es decir, no, oiga, es que esto no es tan perfecto. Y yo les voy a decir lo que me chirría aquí. Y yo os voy a contar a vosotros algunas de esas cosas que a él le chirriaban. Estoy hablando de Stephen Novella. Es neurólogo de la Universidad de Yale, Escuela de Medicina de Yale, director de medicina científica, bueno. Y tiene un artículo bastante extenso, que lo podéis buscar en Internet. Si buscáis en Internet The Star Child Project by Stephen Novella, veréis que se publicó en el año 2006. Bueno, entre otras muchas cosas de las que dice en este artículo, yo os voy a destacar algunas de ellas que me parecen brillantes. La primera es, estos dos párrafos, es donde tumba por vez primera, en su artículo, la metodología, ¿vale? El planteamiento. Dice, los autores muestran claramente desde el primer momento su parcialidad de varias maneras. Es decir, aquí no hay un método científico que plantea una hipótesis. No, ellos van con un prejuicio, que es demostrar que esto es un extraterrestre. Dice, por ejemplo, el uso de comillas de miedo alrededor de la palabra mal formado, ¿vale? ¿Por qué? Porque según ellos no estaría mal formado, estaría bien formado, pero en forma extraterrestre. El nombramiento del cráneo en cuestión como Star Child. Obviamente, esto ya te pone en preaviso. Es decir, a ti te dan un cráneo para que lo analices, creas un proyecto de investigación y lo llamas el niño de las estrellas. O sea, no lo podías llamar el niño de la cueva de México, el niño de la posible hidrocefalia, el niño del cráneo anómalo, no, el niño de las estrellas. Hombre, si eso no es pretencioso y prejuicioso, ¿vale? Y la clara preferencia por una interpretación extraterrestre desde el primer momento. Es decir, esto es pura pseudociencia.
¿Por qué estos doctores generan estas dudas? Es lo que yo no sé. Pero bueno, sigue diciendo. Los autores utilizan un lenguaje fuerte al enfatizar las desviaciones del cráneo, mientras restan importancia a las similitudes que tienen con la anatomía humana. Y yo aquí dije, es verdad. Resulta que este informe médico parece que se centra única y exclusivamente en remarcar anomalías, pero no se centra en decir, sí, hay una parte en la que dice, esto está hecho de hueso humano o mamífero, y sí, tiene las partes de un cráneo humano. Y a partir de ahí todo es anomalía, anomalía, anomalía. Y sin embargo, lo que dice Steve Novella es, no, oiga, este cráneo a simple vista ya tiene otras cosas que son similares. Los oídos, por ejemplo, la boca, el hecho de que sea un ser que tiene los dos ojos de frente, una nariz aquí, una boca aquí que se abre hacia abajo, los oídos laterales, te está hablando de que es un ser humano. Eso para empezar, pero bueno, sigue diciendo. Luego afirman que las desviaciones del cráneo encajan perfectamente con la imagen de un típico extraterrestre gris, como si alguien hubiera visto un extraterrestre gris, pero bueno. Finalmente, los autores predicen con confianza, siempre con ese énfasis de rotundidad, que Starchild es un extraterrestre gris o un híbrido extraterrestre humano o la deformidad humana más extraña desde el hombre elefante. Esto es interesante porque yo no lo había visto desde esta perspectiva, pero lo dice Steve Novella, dice, las conclusiones a las que llegan es o es extraterrestre, o es un híbrido extraterrestre, o es la deformidad humana más fascinante desde el hombre elefante. Y esta forma de plantear estas tres opciones está completamente sesgada, ¿no? Y yo no me había dado cuenta, pero Steve Novella lo dice y lo dice así. Dice, aquí están limitando prematuramente el número de hipótesis potenciales a dos hipótesis deseadas, porque las dos le valen, o que sea extraterrestre o que sea un híbrido humano-extraterrestre, y un hombre de paja, que es el hombre elefante, ¿no? Están intentando establecer, mediante el uso de un lenguaje fuerte, que si el niño es el resultado de una malformación, que probablemente lo es excepcionalmente extrema y extraña, que probablemente lo es. Este es un claro intento de hacer que esta hipótesis no deseada parezca la menos probable, cuando en realidad es la más probable. Por lo tanto, solamente ese sesgo y ese planteamiento es propio de la pseudociencia y ya le resta, como dice Steven Novella, credibilidad. Continúa en su estudio, en el cual aparece la fotografía de un niño con, desgraciadamente, hidrocefalia, donde se ve la forma del cráneo, donde se ven los problemas en las cuencas oculares, donde se ve ese ensanchamiento de la zona superior de la nariz, nota cómo las orejas van más caídas, es decir, se notan las mismas connotaciones que tendría el cráneo de el Starchild. Pero bueno, él dice, aquí en este párrafo que yo os pongo en amarillo, los autores afirman que han consultado con 50 expertos, que no revelarán más que 10, pero bueno, pero ninguno de ellos pudo explicar adecuadamente la apariencia de Starchild basándose en una deformidad natural. Están cometiendo la falacia lógica de apelar a la autoridad, pero sin referencias específicas de las autoridades citadas, pero si las referencias específicas de las autoridades citadas, no pueden considerarse legítimas ni convincentes. Es verdad que lo que hacen es abrumarnos con nombres de científicos, pero por otro lado lo único que nos dan son las opiniones de esos científicos, no nos dan evidencias de lo que los científicos apuntan, ¿no? Solamente sus opiniones. ¿Por qué? Porque lo que pretenden es abrumar, es inundarnos con datos, ¿no? Afirman, en manos de científicos dedicados a introducir clavijas cuadradas en el agujero redondo del pensamiento convencional, se puede hacer que la patología cubra prácticamente cualquier desviación. Otra cosa propia de la pseudociencia, solo son científicos válidos aquellos que yo te traigo y aquellos que analizan a mi favor. Todos los demás ya son ortodoxos, ya son gente de mente cerrada, ya no hay que tener en cuenta a esos científicos porque no están viendo lo que yo veo. Y ese lenguaje utilizado, aunque sean doctores, da mucho que pensar. Da mucho que pensar. Esta conclusión. Dice, también demuestran la característica pseudocientífica de descartar la ciencia como protectora del statu quo. Lo que los autores no proporcionan es un análisis detallado de cualquier deformidad particular ofrecida por sus expertos
y por qué la deformidad propuesta encajaría o no en el cráneo de Star Child. ¿Qué es lo que termina haciendo Stephen Novella? Stephen Novella termina diciendo, oiga, mire, yo le voy a dar respuesta a todas las cosas que se producen. ¿Y es muy anómalo que aparezcan todas a la vez? Sí, pero es que parece que este niño las tenía todas a la vez. Y le puedo explicar por qué lo de los oídos, y le puedo explicar por qué lo del cráneo, y le puedo explicar por qué la deformación de atrás, ¿vale? Pero además a Stephen Novella le queda un dato abrumador, y es que como el equipo de Lloyd Pye estaba tan convencido de sí mismo y permitía que se hicieran estudios, fueron varios los estudios de ADN que se hicieron de esos restos, tanto del cráneo de la mujer normativa, ¿no? O normal, normalizada, como del cráneo del niño de las estrellas. Y la conclusión fue la siguiente. Y lo dice aquí en este artículo Stephen, no me acuerdo el apellido ahora mismo, ¿vale? Dice, cuando el hueso fue tratado como piedra en lugar de como hueso, se analizó y se recuperó su ADN mitocondrial. Este es el ADN que reside fuera del núcleo y se transmite exclusivamente desde las mujeres. Por lo tanto, tendría que ver con la madre del niño. El ADN mitocondrial de Star Child era el de una mujer amerindia típica, lo que encaja bien con nuestra teoría de que Star Child fue uno de los legendarios Star Child. Perdón, espera, voy a repasar. Porque este primer párrafo está sacado de la página del proyecto Star Child de Lloyd, ¿vale? Es un párrafo que aquí Steve, vamos a buscar cómo se apellida, vale, se me ha ido el apellido. Steven Novella, aunque le llamaban Steve, ¿vale? Él extrae este párrafo, ¿vale? Que es de Pye en el año 2003, como veis. Dice, cuando el hueso fue tratado como piedra en lugar de hueso, se analizó y se recuperó su ADN mitocondrial. Este es el ADN que reside fuera del núcleo y se transmite exclusivamente de las mujeres. El ADN mitocondrial de Star Child era el de una mujer amerindia típica, lo cual encaja perfectamente con su teoría, la de que es un Star Child, un niño de las estrellas, uno de esos legendarios hijos creados al impregnar a mujeres nativas con la semilla de seres estelares. Sin embargo, esa improbable siembra podría haberse organizado de forma natural o por medios externos, in vitro. Esto es lo que decía Pye sobre el estudio del ADN. Decía que el ADN mitocondrial decía que su madre había sido una mujer humana amerindia, ¿vale? Con lo cual le encajaba en esa leyenda de los niños de las estrellas. Ahora, lo que él no se atreve a decir es si entre los extraterrestres y las indias hubo zolocotroco o si todo fue quirúrgico en un laboratorio, ¿vale? Si eran hombrecillos grises, el zolocotroco debió de ser un poquito incómodo, ¿vale? Pero lo que dice Steven Novella después es, bueno, realmente hay enormes problemas lógicos con esta hipótesis. Y esta parte, ¿vale? Esta parte que vamos a leer ahora, para mí es concluyente para dar una respuesta, porque si algo tiene el ADN es que es incuestionable. El ADN es incuestionable, no se puede cuestionar. Me da igual que sea con Nefertiti o que sea con quien sea. El ADN va a misa, ¿vale? Entonces, lo que dice Novella sobre el ADN es, bueno, en primer lugar, el ADN mitocondrial femenino amerindio podría ser compatible con un híbrido extraterrestre humano, pero también es compatible con todos los humanos amerindios normales que existen. Es decir, no tenemos por qué presuponer que el padre era un extraterrestre, podía ser cualquier otro. Pero es que además, si la madre de Star Child era una mujer amerindia, como muestra sin ningún género de dudas el ADN mitocondrial, y por lo tanto poseía dos cromosomas X, que sabéis que es lo que define al género femenino, dos cromosomas X, masculino es XY, ¿vale? Dice, y por lo tanto poseía dos cromosomas X, y el padre de un supuesto híbrido extraterrestre tendría que ser extraterrestre, entonces, ¿de dónde viene el cromosoma Y masculino humano que aparece en el cráneo de Star Child? Es decir, lo que no dice Lloyd, y sí señala Novella, es que hay un cromosoma Y en ese cráneo. Lo que nos dice que era un niño y lo que nos dice es que debió de tener un padre humano que le legara ese cromosoma Y. Luego no hay ningún género de dudas.
Star Child es un niño humano, con unas deformidades tremendas y brutales, fruto de una o varias enfermedades, entre las cuales probablemente esté la hidrocefalia, aunque puede que no fuera la única. Y probablemente por esas deformidades y esas anomalías, ese niño o fue expulsado o fue de alguna forma apartado de una forma ritual a cargo de la mujer que debió de estar con él hasta el final o que murió con él, que es la otra persona que apareció con él en esa supuesta cueva, suponiendo que ambos cráneos se encontraran juntos. Porque otra de las cosas que demostró el ADN, y lo podéis leer en el artículo de novela, aunque yo aquí no os lo he traído, es que ese ADN mitocondrial demuestra que la otra persona, la mujer, el otro cráneo, no es la madre. No es la madre. ¿Mm? Pertenece a otro haplogénero, se llama, ¿vale? Por lo tanto, no es la madre de Star Child. ¿Mm? Y si aparecieron juntos en esa cueva, entonces debió de ser por otras condiciones que no fueran familiares, porque no eran familia. Y termina diciendo en este artículo una frase que a mí me ha gustado mucho sobre Star Child. Dice, además, como señaló una vez Carl Sagan, las instrucciones genéticas extraterrestres, producto de un pasado evolutivo completamente diferente, serían completamente incompatibles con el ADN humano. Tendríamos más suerte criando a un humano con una petunia que con un extraterrestre. Es decir, no es tan fácil hibridar ADNs, ¿eh? No es tan sencillo. En todo caso, podría generar mutaciones, podría generar deformidades y problemas, ¿vale? Que no son las que están especificadas en este cráneo. El ADN lo que nos dice, sin género de dudas, es que este cráneo es el de un niño que tiene madre humana, que no es la que apareció con él, que tiene padre humano y que lo que tiene son unas deformidades brutales que la mayoría de los científicos adscriben a una hidrocefalia probablemente muy extraña, muy aguda, y que probablemente implicó alguna otra anomalía o patología al mismo tiempo. Pero como habéis visto en esa fotografía y en las conclusiones de grandes expertos, ¿vale? Como estos que yo os he mostrado, lo más probable es que Star Child no tenga absolutamente nada de extraterrestre. Esa es mi opinión, mi conclusión final. Espero que no me digáis que tengo la mente cerrada, que si soy de los que no buscan. He buscado, he leído, os lo he traído. No me he limitado a analizar directamente al crítico con el pseudocientífico o con el investigador paranormal o con el ufólogo. No, 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 no. Os he traído todo. Lo que no entiendo en este punto y en este caso es por qué ese equipo de 11 o 12 médicos siguen o planean, no sé si seguirán pensándolo hoy en día, pero plantean todas esas cuestiones. Que puedan ser discutibles o no, ahí ya no entro, porque ya os digo que yo médico no soy, con lo cual a lo mejor sí, a lo mejor resulta que hay cosas que no son tan sencillas de explicar, como los que dicen directamente esto es una hidrocefalia y ¡pum! ¿No? Probablemente. Pero cuando entra en juego el ADN, entonces no hay género de dudas. Aquí hay cromosoma X y cromosoma Y. Salvo que me digáis que es que los aliens tienen cromosomas de ADN igual que los nuestros y que los machos alienígenas ceden un cromosoma Y humano a cualquier hijo que tienen, ¿no? Con lo cual, en ese caso, pues serían extraterrestres, pero perfectamente humanos. Como veis, es un caso divertido, interesante, ¿no? Del que se puede aprender mucho, del que se puede profundizar mucho, del que todavía se puede discutir y debatir mucho, pero hay dos cosas, y ya con esto termino, ¿vale? Hay dos cosas que sí que marcan la diferencia. Una es, como dice Steven Novella, todo ese sesgo eh, que su pura pseudociencia, ¿no? De la historia de cómo se encontró, que tiene muchas incongruencias, y de cómo se sacó, si es, realmente son mexicanos, la historia de cómo se formulan esos informes de abrumadores, ¿no? De científicos a los que luego es difícil seguirles la pista. Y luego el otro elemento, más allá de las formas de la pseudociencia, el otro elemento es el ADN.
está. Por eso lo dejo y lo recalco al final del vídeo. El ADN es indiscutible y es inamovible. Y creo que ese es el dato que genera, ¿no? O disipa, mejor dicho, cualquier género de dudas sobre el cráneo del niño de las estrellas. Nada más. Espero que os haya interesado, espero que os haya gustado, que si queréis discutir, discutimos, que para eso están aquí los comentarios. Ya digo que yo me lo paso muy bien leyéndoos y charlando con vosotros. Así que cualquier duda, cualquier opinión, cualquier comentario, pues lo podéis ir dejando por aquí y charlamos sobre este caso. Si no lo conocíais, ya lo conocéis. Y si sí lo conocíais, pues ahora conocéis mi opinión. Yo creo que ese pobre niño debió de sufrir mucho, debió de tener una enfermedad horrible, pero creo que de extraterrestre no tiene nada el niño de las estrellas. Nos vemos en el próximo vídeo, ¿vale? Y espero seguir contando con vosotros en el canal. Muchas gracias.